No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás? ¿Porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este sábado de la 29ª semana del tiempo ordinario y seguimos contemplando estos pasajes de la carta a los Efesios y hoy estamos empezando el capítulo 13 del Evangelio según San Lucas y hemos contemplado los primeros 9 versículos que nos hablan claramente de varias realidades que a veces nosotros no alcanzamos a comprender y nos confunden. Y una de esas cosas es, diríamos, la muerte trágica, la desaparición trágica. Jesús menciona 2 de esos acontecimientos que ocurrían. Uno de ellos se lo presentan a Jesús y es la muerte de esos galileos asesinados por Pilato cuando estaban realizando sacrificios de animales y la sangre de esos galileos se mezcla con la sangre de esos animales que están sacrificando. Y eso para los israelitas de esa época los impresionó muchísimo. Algo terrible. Y no entendían. Y claro, lo que se les ocurría pensar es que esas personas deberían de ser, diríamos, particularmente pecadoras. Deberían de ser, diríamos, muy malos para haber muerto de esa manera tan terrible. Pero el Señor los escucha y Él agrega otro comentario de otro accidente de la torre de Siloé, donde también ya en Jerusalén mueren otros. Y en ambos casos el Señor les dice que eso no hace que esas personas sean peores que los que lo están escuchando. Y que si nosotros no nos convertimos, vamos a perecer igual. Y nosotros en estos 2 últimos años previos, entre el 2020
y 2021, en lo más severo de la pandemia, hemos visto a muchos hermanos nuestros que salían de los hospitales en bolsas con un letrerito de sus nombres y se los entregaban a la funeraria, y muchas veces sus familiares no llegaban ni siquiera a ver su rostro, ni siquiera podían realizarles el velatorio. Y claro, vemos que esas palabras del Señor se cumplen. Y se cumplen también ahora mismo en muchos lugares enfrentados por la violencia y por la guerra, donde muchos de los muertos quedan en los caminos y tienen que hacer fosas comunes. Pero también ocurre en muchos lugares que se presentan como centros del cuidado de la salud y donde se asesinan a niños inocentes en el crimen del aborto. Y uno podría preguntarse, entonces cada vez hay más mal, el mal está triunfando, los malos son los que tienen el poder y ellos son los que deciden. Pero esa sería una conclusión equivocada. Y de alguna forma, la devoción al Señor de los Milagros en nuestra ciudad, en nuestro país y ahora extendida a muchos lugares en el mundo nos lo recuerda también. Porque brevemente todos conocemos la historia, pero permítanme que la repita. Se trata de una imagen de Cristo pintada por un esclavo de Angola en un muro rústico de adobe, en las afueras de lo que en esos momentos era la ciudad de Lima, Pachacamilla, hace más de 300 años. Y un grupo muy pequeño se dio cuenta y de alguna manera fue atraído por esa imagen. La mayoría de la ciudad ni se enteraba, a pesar de que era una ciudad en esos tiempos pequeña, pero con alrededor de 40.000 personas. Y sendos terremotos hicieron que llamara la atención, porque fue el único muro que permaneció en pie. Y entonces la gente se preguntaba, ¿qué tiene de especial este muro que no se ha caído? Y no había ningún motivo arquitectónico, de ingeniería, era un muro rústico. Lo único que distinguía ese muro es que en ese muro había la imagen de Cristo. Y nosotros tenemos que saber que nosotros también somos imagen de Cristo. Somos imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen que llamó en esos momentos la atención, simultáneamente produjo incomprensión de mucha gente que no entendía, incluso autoridades eclesiásticas y civiles intentaron borrarla en más de una ocasión. Y según la historia se refiere que en una de esas ocasiones se produjo una lluvia absolutamente inusual en Lima. Y entonces ellos entendieron que era un signo de Dios, que el Señor estaba hablando a través de esa imagen sencilla, no era obra de un artista. Y esa imagen se conserva hasta el presente y la réplica de esa imagen se ha multiplicado por todas partes y sale a las calles. Y entonces, claro, nosotros podríamos pensar si es una devoción, qué bonita devoción, pero yo no soy devoto del Señor de los Milagros, yo soy devoto del Señor de Luren, yo soy devoto del Señor de Cachuy, podría pensar la gente en su sencillez. Pero de lo que se trata es que el Señor nos está diciendo que nosotros somos suyos, somos su imagen. Él nos ha hecho del barro, de la tierra, dice el Génesis. Y no hay fuerza ni natural ni humana que nos podrá destruir si es que nosotros volvemos al Señor. Levantamos los ojos hacia Él y confiamos en Él.
que nos ha dado múltiples muestras de su cercanía y de su amor. Y tal vez la más gran muestra, la más grande de las muestras y signos es su Madre Santísima, que nos ha dejado como Madre nuestra. El libro del Apocalipsis dice en el capítulo 12 que aparece una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, como también tiene esta imagen y todas las imágenes de nuestra Madre Santísima muchas veces se representan. Coronada de 2 estrellas. Vemos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, vemos la imagen de Nuestra Señora de la Nube y encontramos referencias a ese signo. Pero ese signo de que tenemos una madre es figura de la Iglesia, porque María es madre de la Iglesia y nosotros tenemos que ser gestados, no abortados, para llegar a la patria celestial. Y lo que nos destruye es el pecado y la ignorancia, la falta de fe. Y por eso es que necesitamos oración. Y de alguna manera estas imágenes despiertan nuestra piedad. Y ahora además estamos dando gracias por un grupo de oración de hermanas nuestras que están aquí presentes. No son de nuestra comunidad parroquial. Vienen relativamente desde lejos, devotas de Santa Rosa de Lima, contemporánea de San Martín de Porres y probablemente que conocieron a ese negro esclavo de Angola, porque ese barrio de Pachacamilla era por donde caminaban Santa Rosa y San Martín. Y entonces vemos que la oración de nuestros hermanos nos sostiene, nos da signos. Y es la Iglesia peregrina llamada a ser comunidad de oración. Pero muchas veces en lugar de oración nosotros preferimos la discusión. Preferimos nuestras opiniones, preferimos nuestros pareceres más que escuchar al Señor y dirigirnos a Él. Y entonces andamos divididos, peleados, enemistados, que es lo mismo que produce un terremoto en las edificaciones humanas y en la creación entera. Es lo que produce el pecado en nosotros, división. Y la división es muerte. Y no comunión y vida como lo que estamos llamados a hacer. Entonces, ¿cómo ser bautizado, fiel a Jesucristo, cuando de una u otra manera estoy sembrando insidias, rencores, divisiones, murmuración, sectas? Y por eso, queridos hermanos, tan oportunas las enseñanzas de San Pablo en este pasaje de la carta a los Efesios y en toda esta carta. Nosotros tenemos solo una cabeza, es Cristo. Nosotros somos su cuerpo. Y cuando el cuerpo se divide, se descuartiza. Cuando el cuerpo no está unido, es peor que una guerra civil, peor que la guerra nuclear, peor que una enfermedad autoinmune que destruye nuestras propias células, porque esa muerte del pecado no solo va a ser la muerte que todos alcanzaremos, la muerte primera cuando acabe la peregrinación terrena, sino que nos puede llevar a la muerte segunda. Y por eso nosotros tenemos que entender que el Señor está formando una familia. Y no es lícito para nosotros dividir esa familia, y menos cuando lo hacemos al interior de la Iglesia, porque la Iglesia está llamada a ser signo de unidad en el mundo, signo del amor de Dios. Por eso hoy pidamos que el Señor nos dé la luz para reconocer que tenemos un Padre, una sola fe, un solo bautismo,
Y también el Señor Jesucristo en la cruz nos ha dejado una sola madre, que como toda madre busca que sus hijos estén unidos, pero no buscamos la unidad del mundo ni la paz del mundo, que es una unidad de conveniencia, de interés y de cálculo, de qué me conviene o qué me puede afectar, sino la comunión en el amor, en el Espíritu Santo que se derrama en nuestros corazones y que ahora una vez más en esta Eucaristía y en el sacramento de la unción de los enfermos que vamos a administrarles, el Señor nos da, como en cada sacramento. Y cuando unidos dos o más en oración, también el Señor nos promete su presencia. Y siempre que está Él presente, también está el Padre y también está el Espíritu Santo. Porque Dios es unidad perfecta. Y si nosotros no estamos unidos, es porque estamos rotos, estamos divididos, estamos quebrados. Somos ruinas y el Señor viene a restaurar, a levantar, a edificar con su amor, con su paciencia y con su misericordia. Que el Señor se apiade de nosotros y sepamos escucharnos y ser signos de su presencia, como esta imagen bendita. Pero el Señor quiere que nosotros seamos su imagen, nosotros que somos las piedras vivas de su iglesia. Que así sea.